Buenas tardes, maestra. Esto es para la práctica número 4 de electrónica. Bueno, vamos a empezar. Como verá aquí ya tengo un circuito en paralelo. Esto es debido a que estuve haciendo la práctica teórica y bueno, también aquí la práctica, para poder pues acelerar este proceso del video. Entonces, como ya me quedé aquí con el circuito paralelo, pues quisiera empezar con el primero. Además de que es el que más se me ha complicado. Vamos a ir sacando las resistencias para medirlas una por una. Y así pues pasar a lo siguiente. Primero vamos a medir el valor óhmico de cada una de estas resistencias. Vamos a empezar con la primera. La primera resistencia mide... ¿Cuánto mide? Mide exactamente 985 ohms. Esta es la primera resistencia con la que vamos a estar trabajando. 985 ohms. Y la vamos a ir conectando de una vez para tener listo el circuito. Por aquí. Realizando la práctica me quemé una de las resistencias y me quemé un dedo, pero bueno, no pasa nada. Venimos de este lado. Esta siguiente resistencia mide 330 ohms. Vamos a colocarla en el circuito. 330. Ahí va. La siguiente resistencia, creo que esta eran 80.000 ohms. O 10.000 ohms. Esta siguiente resistencia, perdón, no estoy anotando, 330 y 80K. De todas formas, todos estos valores ya vienen en orden en la práctica, para que usted los pueda comparar si así lo desea. Ok, ya está. Luego la siguiente resistencia, creo que esta eran 10.000 ohms. Ay, salió volando. Creo que esta es menor. Vamos bien. No me está dando. Me sigue sin dar. Ok, aquí. Esta es la de 80.000 ohms. Ok, esta era la de 10.000. Aquí me equivoqué. 10.000K. Y esta es la de 80K. Esta de por aquí le acomodamos las patitas para poderla poner fácilmente. Una aquí y la otra ahí. Ahí está. Luego esta resistencia, que esta mide 10 ohms, por eso se me quemó básicamente, porque al ser solamente se me quemó en el circuito paralelo, porque en el circuito paralelo el voltaje en todas las resistencias es el mismo, y estoy empleando 5 volts, entonces pues la resistencia no aguantó y empezó a oler a quemado, pero funciona, entonces todavía la estoy aprovechando. Únicamente que mis mediciones han sido muy rápidas por lo mismo, de que empiezo a oler a quemado y me da miedo de que me vaya a explotar. Entonces, al menos para esta práctica, pues la voy a tener que aprovechar lo mejor que pueda, y ya en la siguiente práctica, pues compraremos resistencias, porque son las últimas que tengo. Por eso he estado utilizando solamente estas. Y ya por último, que casi se me olvida, esta última resistencia, esta mide, creo que eran 200 y algo. Permítame. Uy. Mide 218 ohms. 218 y 10. Y la colocamos en el circuito paralelo. Ok, ahí está. Vale. Ahora, con este circuito paralelo, disculpe, con este circuito paralelo que tenemos de este lado, vamos a medir varias cosas. Vamos a empezar primero con la resistencia total. La resistencia total en un circuito paralelo nosotros sabemos que es uno sobre el número, la resistencia, o sea, 985 más uno sobre 330 más uno sobre 10.000 más uno sobre 80.000 más 10, 1 sobre 10 más uno sobre 218, ¿ok? Entonces, estos valores en total, yo que ya hice la conversión o la suma, vaya, nos dan una resistencia total de 9.19 ohms.
Y esta resistencia es menor que la resistencia más pequeña, entonces pues suponemos que es correcta. No solo eso, sino que si la medimos, o sea, ya como un valor teórico, práctico, pues vamos a ver que en el multímetro nos da 9. Lo voy a poner aquí para que lo pueda observar. Medimos resistencia total, 9. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra resistencia total como primer valor. Ahora, la intensidad total. Esta no la supe sacar bien prácticamente lo que es práctico, porque tenía entendido que, vaya, la intensidad total se saca con la suma de las diferentes resistencias. No, perdón. Error mío. O sea, la resistencia total, perdón, la intensidad total se saca el voltaje sobre la resistencia total. Y en total, en algo teórico, eran 544.06 miliamperes. Únicamente que no supe traducir eso a lo práctico, entonces aquí no supe bien cómo hacerlo. Pero la intensidad de cada una de las resistencias sí la supe hacer. Ahora, la potencia total de forma teórica es la intensidad por el voltaje, en este caso 5 volts, que es lo que estoy empleando para esta práctica. Entonces, nuestra intensidad, que es de 544.06 miliamperes, por nuestro voltaje, que son 5 volts, nos da como resultado una potencia de 2.7203 watts. ¿Ok? Esto es como en los totales, ¿no? Ahora vamos a pasar a los de cada una de las resistencias. Vamos a empezar con la intensidad. La intensidad la calculamos en miliamperes. Tenemos aquí listo el multímetro. ¿Y cómo la calculamos? Ah, muy bien. Voy a sacar primero esta porque no quiero que se me queme todavía. Vamos a ir calculándola de la siguiente manera. Vamos a conectar el circuito con los caimanes. Ahí está. Y vamos a sacarle una patita a una resistencia, la que queramos medir. Vamos a poner el negativo en una de las patitas y el positivo en otra resistencia. Y vamos a ir midiendo, ¿ok? Por ejemplo, en la primera resistencia tenemos una intensidad. Nuestra intensidad teórica. Permítame. Nuestra intensidad teórica de la resistencia 1 deberían ser 5.07 miliamperes. En este caso nos da una resistencia de una intensidad teórica de no quiero mostrarme. Caray, hace ratito sí me estaba mostrando, no estoy poniéndolos al revés. Sí, creo que los estaba poniendo al revés. No, es simplemente que lo estaba poniendo en una patita que no era. Permítame, rápidamente. Ponemos este aquí y este acá. Y teóricamente nos debería dar 5.07 miliamperes. Nos está dando 4.88, ¿ok? Que ya viene registrado en la práctica o el archivo que usted va a poder ver. Después, en la segunda intensidad, nuestra segunda resistencia, nos debería dar un valor teórico de 15.19 miliamperes. Vamos a sacarle una patita, vamos a poner el negativo y el positivo lo ponemos en otra resistencia y tenemos un valor práctico de 14.24 miliamperes. Y eso lo ponemos en nuestra práctica. Bueno, ya está puesto prácticamente. Por eso no estoy escribiendo todavía. Nuestra resistencia 3 ahora. Nuestra resistencia 3 tendría un valor teórico de 500 microamperes. Por lo que vamos a ponerlo en micro. Vamos a sacar esta resistencia. Vamos a ponerlo en esta patita. Y vamos a calcular. Y nos da un valor de 59 microamperes. Uy, no, la saqué, perdón. Esto lo ponemos aquí. A ver, vamos a conectar rápidamente esta, la de 10 miliamperes. Muy rápidamente. Aquí está.
Lo conectamos y calculamos rápidamente. Y sí, nos da 490 miliamperes básicamente. Digo, microamperes. Y bueno, me quemé. Es que se calienta mucho. Ahora, esa resistencia, sinceramente no la quiero sacar, pero ya saqué el valor, pues, el valor práctico lo había sacado antes. Por eso me quemé precisamente. Que era de... eh, la resistencia 5 su valor práctico era de 470 microamperes. Y la última resistencia, su valor práctico también... me quemé. Su valor, su valor práctico era de 17.3 amperes. Este era amperes. Ahora, si pasamos a la parte de potencia. Se calentó mucho. Perdón, voy a cortar el video. Ok, continuando con la práctica, cuando hablamos ya de potencia, que era nuestro último parámetro a medir dentro del circuito en serie, al no tener un potenciómetro que nos permita medirla de manera práctica, utilizamos los valores teóricos. Por lo que nuestros valores teóricos para poder obtener la potencia, pues sería los voltios por nuestra intensidad de las resistencias. Entonces necesitábamos saber la intensidad de las resistencias. En este caso, si quisiéramos saber la potencia de la resistencia 1, serían 5 volts por 5.07 miliamperes, lo que a un lenguaje algebraico se traduciría como 5 por 5.07 por 10 a la menos 3, si no me equivoco. Y ese valor, por ejemplo, en la primera resistencia es un valor de 225, de 25.35 miliwatts, ¿ok? En la siguiente resistencia, aplicando la misma 5 volts por, ahora el valor de la intensidad de la segunda resistencia serían 15.19 miliamperes. Traducido en lenguaje algebraico serían 5 por 15.19 por 10 a la menos 3 también. O la tercera resistencia, que en este caso ya no sería la menos 3, sino que sería 5 por 500 por 10 a la menos 6, debido a que estos son microamperes. Y por lo tanto nos vienen dando los siguientes resultados. En la resistencia 1 obtenemos un resultado de 25.35 miliwatts. En la resistencia 2 obtenemos un resultado de 75.95 miliwatts. En la resistencia 3 obtenemos un resultado de 2.5 miliwatts. En la resistencia 4 obtenemos un resultado de 312 microwatts. Y en la resistencia 5 obtenemos de nuevo 2.5. Resistencia 5 es igual a 2.5 miliwatts. Y en la resistencia 6 obtenemos un resultado de 113.63 miliwatts. ¿Ok? Resistencia 6 igual a 113.636 miliwatts. Y con esto concluye el circuito paralelo. Vamos con el circuito en serie. Vale, ahora vamos a pasar al circuito en serie. En este caso ya no se me debería quemar la resistencia de 10 ohms debido a que en un circuito en serie pues el voltaje de cada una de las resistencias es diferente. Para no hacer largo el cuento, vamos directamente a lo que vamos. La resistencia total en serie son 91.544 ohms, debido a que pues, en serie simplemente es una vil suma de resistencias, se suman los valores. Ahora, vamos a sacar primero la potencia, que la potencia pues es algo teórico que no podemos sacar prácticamente, de forma práctica más bien, y se saca con la intensidad total. En teoría, de forma teórica, nuestra intensidad total se calcularía de la siguiente forma, que sería voltaje entre la resistencia total, lo cual nos dejaría con un voltaje de 5 volts sobre 91.544 ohms, ¿no? Esto nos deja como resultado una intensidad total teórica de 54.61 microamperes, ¿ok? Entonces, estos son nuestros valores teóricos y con este mismo valor pues podemos decir que nuestra potencia, que potencia es igual
a nuestra intensidad total, o sea 54.61 microamperes por nuestro voltaje, que sería 5, nos da una potencia teórica de 273.1 microwatts. ¿Ok? Ok. Ahora, sabiendo esto, vamos a los valores de voltaje. Vamos a saber cuánto es el voltaje de cada una de nuestras resistencias. Entonces, vamos a poner nuestro multímetro en voltaje, voltaje directo, y vamos a ir midiendo una por una. Teóricamente, voy a decir primero los valores teóricos que ya están subidos en el archivo y después vamos a sacar los valores prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el voltaje 1. Nuestro voltaje 1 teóricamente serían 53.79 milivolts. Entonces vamos a ponerlo en milivolts y vamos a medirlo. Y decíamos 53.79 nos da como resultado en el multímetro 53 cerrados, sin ningún decimal. Entonces, pues ya lo notamos, ¿no? 53. Ahora, en nuestra resistencia 2, su valor práctico, teórico es de 17.96 milivolts. Entonces seguimos en milivolts, vamos a calcular la segunda. Y nos da 17 cerrados, 17 milivolts cerrados. Y ya están subidos de nuevo en el archivo. Ahora, la resistencia 3, el voltaje de la resistencia 3. Aquí nos dice que son 546 milivolts. Entonces seguimos en milivolts todavía. Vamos a quedarnos. Y 537 milivolts. Se acerca un poco. Vamos con la siguiente, que sería la resistencia 4, que serían 4.36 volts. Entonces vamos a ponerle en volts y serían 4.30 y cacho, más o menos. Y efectivamente 4.34 volts. Y lo anotamos. La resistencia 5 serían 546.1 microvolts. Entonces lo vamos a poner en micro y vamos a sacarlo. Y nos da 5, que pues en teoría pues sí estaría dentro de los microvolts. Porque aquí nos pone 200 milivolts, no me da la opción de micro. Entonces pues se acerca, vaya. Si usted observa mi multímetro y se enfoca la cámara, no dice microvolts, que sería en esta zona, dice milivolts. Aquí son 2000 milivolts, aquí son 200 milivolts. Entonces pues se acerca al resultado. Y ya por último, nuestra última resistencia es un valor de 12.01 milivolts. Entonces lo vamos a poner en aquí mismo y nos deberá dar un 1 en teoría. Vale, al revés, perdón. 11.7 se acerca al resultado y eso sería en milivolts, ¿ok? Ahora vamos a pasar con las potencias. Que la potencia de cada una de estas, ¿cómo se saca? Pues lo vimos en el anterior, que era el circuito paralelo, se saca de la misma forma. En este caso, para sacar la potencia de una resistencia, permita que le diga, que lo tiene aquí anotado. Para sacar la potencia de una resistencia, le digo, era la intensidad de la resistencia por el voltaje. En este caso, si queremos trabajar con la resistencia 1, por ejemplo, pues digamos que son la intensidad de la resistencia 1, obviamente. Entonces vamos a buscar su intensidad. Perdón, déjeme reiniciar esta parte. Bueno, ahora vamos a continuar con la potencia. La potencia de una resistencia se saca de la siguiente forma. Potencia es igual a la intensidad total por el valor del voltaje de esa resistencia, o sea, el voltaje de la resistencia, ¿ok? En este caso, si quisiéramos sacar la potencia de la resistencia 1, nos iríamos a su voltaje de la resistencia 1, que en este caso fueron de 53.79 milivolts, ¿ok? Entonces, esos 53.69 milivolts los vamos a multiplicar por el valor total de nuestra intensidad, el cual nuestra intensidad, su valor total, era de 54.62 microvolts, 54 microamperes, perdón, 54.62 microamperes, ¿ok? Entonces en este caso nos quedaría 54.62 microamperes por ¿cuál íbamos a usar? La primera resistencia, que serían 53.79 milivolts. En este caso, vamos a hacerlo acá en la calculadora.
Vas a escribir 53.7 milivolts, que sería exponente 10 menos 3. Nos da un resultado de 2.23394 microwatts, si no me equivoco, microwatts, ¿ok? Y esos pues ya están escritos en la parte práctica del trabajo, en el archivo. Si nos vamos con cada una de ellas, sería el mismo procedimiento. Por ejemplo, en la siguiente, vamos a hacerlo ya directo en la calculadora, serían el valor de su voltaje, de esa resistencia es de 17.9666669, ¿ok? Y entonces ese valor que nos va a dar es de 981.339 microwatts, porque está por 10 a la menos 6, entonces son microwatts y ya viene escrito en el archivo. Y lo mismo con todas, en la tercera serían de 546.1 milivolts, en la cuarta serían 4.3688 volts, en la quinta serían 546.1 microvolts y en la última serían 12.01 milivolts, ¿ok? Entonces, esa sería la parte de la potencia. Y con eso, pues en teoría, se acabaría esta práctica. Ya por último y para terminar, que casi se me pasa, olvidé calcular de forma práctica el valor de la intensidad de cada una de las resistencias. En este caso se calcularía pues simplemente poniendo aquí en amperes y pues pasando pues los de estos acá, las resistencias. Por ejemplo, en la primera resistencia tendríamos un valor de 48 microamperes, si no me equivoco. No, perdón, serían de 49 miliamperes. En la segunda resistencia tendríamos un valor de... Uy, perdón, que no se calcula bien. De 41 miliamperes. En la tercera resistencia tendríamos un valor de 59 miliamperes. En la siguiente tendríamos un valor de 422 miliamperes, ¿ok? En la siguiente tendríamos un valor de 4 miliamperes y en la siguiente tendríamos un valor de 36 miliamperes. Para que quede para el registro.